Me es difícil romper estructuras, en la necesidad de nomenclaturas. Me es habitual el ritual de las codificaciones claras, donde en la superficie se evidencian los signos. Pienso y creo de manera sustractiva, dejando que cada elemento se vuelva específico. El afuera me nutre de información que me permite entender el mundo a través de la reflexión. Aunque debo admitir que es difícil no dejar de pensar y dejarse llevar por el cauce del río. La historia trasciende a los hombres. Las huellas son el testimonio de que el tiempo es uno solo. Martín Baca ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación a este lugar. Él conoce pormenores de la historia que hacen de esta construcción un verdadero hito. Martín, ¿me podés contextualizar un poquito sobre la temporalidad del templo de Santo Domingo? Tenemos que, primeramente, estamos en este momento grabando en un solar histórico que hoy es Archivo Histórico de la Provincia, y voy a referenciar este lugar para saltar al antiguo templo. Estamos precisamente donde acá se levantó la Compañía de Jesús, es decir, la orden de los jesuitas, a mediados, ¿no es cierto?, del 1700, se instalaron en el lado norte de la Plaza Mayor de San Luis. Entonces, teniendo la Plaza Mayor, Plaza Independencia, que la tenemos acá enfrente a pocos metros, esa plaza fue trazada en 1691. Hay que resaltar que la plaza conserva exactamente los mismos trazos, las mismas dimensiones. Ahora vamos al antiguo templo, que le decimos hoy. Es la manzana sur de lo que es la Plaza Mayor, Plaza de Armas. La manzana sur la reciben la Orden Dominicana y es una manzana muy importante porque le cruzaba el canal de agua, ¿no es cierto? Realmente el agua era un beneficio vital, lo es hasta el día de hoy para el ser humano. Pasa que no tomamos tanta conciencia hoy que lo tenemos una canilla y sale el agua, en aquel momento no. Entonces los dominicos eran privilegiados con su manzana. Ellos primariamente levantan un convento, una casa de convento, ¿no es cierto? Y junto a la casa de convento levantan un templo, no el que conocemos hoy, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, hacia fines del 1600. Ese edificio seguramente habrá durado poco más o poco menos 100 años, luego se reedifica, ¿no es cierto?, otro templo, ¿no es cierto?, venerando a Santo Domingo y a la Virgen del Rosario del Trono, que primariamente se la llamó la Virgen del Nicho, porque estaba en un nicho y es la patrona Virgen del Rosario del Trono. Ese templo también va sufriendo los años y el desgaste. Son edificios, lógicamente, arquitectura de adobe, sin encadenado, totalmente precarias, si bien son sólidas, pero con los materiales y los recursos propios de la zona. Claro. Entonces, el templo está casi desapareciendo. En ese momento, los monjes usan la capilla del convento durante un par de años, y es ahí que el gobernador José Gregorio Calderón, con la suma que junta y vecinos y cofrades, que ahora vamos a ver qué es la cofradía que está ligada al Templo Santo Domingo, ¿no es cierto?, encaran la obra que hoy conocemos como Antiguo Templo, ¿no es cierto?, en el año 1836 y se concluye en 1838, es decir, 2 años. Es una nave central, sencilla, son 2 muros, un techo a 2 aguas. Hoy el techo, hace poco más de 80 años, tiene retención con canaletas, pero primariamente no había cinguería ni canaleta. Eso ya es muy europeo, fines, ¿no es cierto?, del siglo XIX, principio del XX. Entonces era caída libre. ¿Qué es caída libre? El techo a 2 aguas y cae el agua. Caída libre. Y en el templo Santo Domingo, ya en ese momento contemporáneo, estamos hablando en el siglo XIX, no se le llama antiguo, sino es el Templo Santo Domingo.
Contemporáneamente al templo, la iglesia matriz que mencionamos comienza a tener su deterioro propio de la arquitectura y de los años. Entonces, hacia fines del siglo XIX, la iglesia por seguridad ya es demolida y el templo pasa a ocupar como, digamos, el lugar de matriz, y también es lugar de parroquia. La parroquia es donde se asientan todos los nacimientos, defunciones, casamientos, y no solamente de la ciudad capital, sino de las capillas. De la periferia. De la periferia de San Luis. Entonces volvemos al principio. La manzana sur de la actual Plaza Independencia fue entregada a la Orden de los Dominicos con un gran beneficio, tener el agua. Entonces, estar ubicado en esa manzana y tener el canal de agua y de espaldas del río, los dominicos estaban muy favorecidos y seguramente en toda ese playón del río, luego las crecientes han sembrado y han tenido animales, o sea, tanto vacunos como caprinos como ovejas. Pensar en el origen es posicionarse en otro tiempo y espacio. Es empezar a indagar de una manera más sensible, donde inevitablemente la imaginación tiene un rol fundamental. Hoy buscaré en ese origen, o al menos en una parte de él. ¿Qué me podés contar del Templo de Santo Domingo? Bueno, el Templo de Santo Domingo es muy importante porque realmente en San Luis no ha habido tantas iglesias y esa no podemos decir, es la más antigua de las iglesias que hay en este momento en la ciudad y estuvo también dentro de lo que podríamos decir la época colonial y bueno, fue viviendo distintas vicisitudes la provincia. Y también, es decir, vicisitudes económicas, sociales, históricas que fueron también repercutiendo o influyendo en las construcciones, en la vida de las personas. Y bueno, la iglesia también sufrió esas vicisitudes. Inicialmente, en 1691, el gobernador de San Luis, que había en ese momento, que era un español, porque estamos hablando de la época colonial, le entrega a la Orden de los Dominicos una manzana que es la manzana sur, de donde vemos la Plaza Independencia. Bueno, en esa manzana vemos que están los edificios más antiguos y allí se instalan los dominicos. Primero tienen digamos, el convento de los dominicos que estaba sobre el lado de la calle San Martín, en esa manzana sur. Con el tiempo van construyendo el antiguo templo que se va a construir sobre la calle 25 de Mayo. Bueno, era la única iglesia que había y era también... todo lo social. Claro, claro. Entonces, alrededor de esa iglesia, te podemos decir que estaba todo la vida social de San Luis se centraba en esa plaza. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese tiempo, desde el tiempo colonial, la vida de las personas estaba muy regida también por la cuestión religiosa, porque las inclemencias del tiempo, la vida en sí era muy dura en el tiempo en la antigüedad. ¿Había algo para contarme de cómo se vivía en ese periodo, en San Luis de esa época, cómo era? Bueno, sabemos que, es decir, la iglesia era el lugar también, las campanas que tocaban y anunciaban distintas cosas, la vida, es decir, especialmente la mañana, la hora del trabajo, la muerte de las personas también. Ah, sí, se anunciaba. Claro, no es que se anunciaba, pero a veces se tocaban las campanas por la muerte de alguien. Y que en ese tiempo el lugar era tan pequeño que estaba centralizado prácticamente alrededor de la Plaza Independencia, con muy pocas viviendas en el tiempo de la colonia. Claro. Entonces cualquier persona importante
era pasado por la iglesia, iba por la iglesia. En ese tiempo no se concebía que la gente no fuera religiosa. Y aunque no lo fuera, algunas personas, que eran muy pocos seguramente, los que no profesaban la religión católica, es decir, las mujeres todas estaban, porque eso era parte de su formación, de su vida. Estaba muy impregnado de lo que es el catolicismo. La primera escuela estuvo en la iglesia, ahí en el antiguo templo, que se llamó la Escuela del Rey, y después, en 1810, se pasó a llamar la Escuela de la Patria. O sea que las primeras letras, la gente más culta fue a educarse ahí. ¿Era para la gente más culta? ¿Tenían acceso es decir, todos? Los hijos de la gente más acomodada. Claro, porque imagínense que en ese tiempo, si nosotros los aborígenes llegan hasta principios del siglo XX, 1905, 1901, 1905, 1901, es decir, se cree que hubo el último malón en San Luis. Me pregunto cuánto hay de real en las sensaciones. ¿Qué es eso que nos permite ver de determinada manera? Llevo algún tiempo focalizando en la historia y la arquitectura. Esto ha modificado en mí cuestiones que atañen a mi mundo interno. Tengo una efervescencia por el descubrir casi vocacional, y creo que mi naturaleza de adaptación también responde a estos parámetros, donde dejo que los hechos me sorprendan.